Ahora, ¿listo el cargador?
Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica del Centro de Capacitación y Autorizaciones CIAF, Gabriela Godoy. De antemano les agradecemos a todos por su participación en esta ponencia. Esta noche está a cargo del doctor Cristian Cárdenas, a quien le vamos a dar una buena bienvenida. Y antes de comenzar, les vamos a dar unas recomendaciones. Por favor, todos mantener sus micros apagados, a menos que el doctor requiera su participación. Aquellos participantes que requieran el material de estudio, el certificado o la grabación de la clase, por favor, escribirnos los números en el chat. Y si tienen alguna duda sobre la ponencia, se les responderá al final por parte del doctor. Sin tantos preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por la oportunidad de encontrarnos hoy. Bien, me presento, un placer. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Cuento con 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Tengo un diplomado en medicina táctica, salud operacional, en radiología forense y en salud pública. Bien, Gabriela, ¿me escuchas bien? ¿El audio es adecuado? Sí, doctor, se le escucha muy bien y se le ve también. Dale, perfecto, muy amable. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la capacitación propuesta. Observan la pantalla de la misma manera en que yo la veo. Las diapositivas son claras, legibles. Sí, doctor, se le observa. Bien, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a continuar de acuerdo a la temática con protocolos en tomografía, tanto en tórax, abdomen, pelvis, miembro superior y miembro inferior. Bien, hace una semana aproximadamente les recalcaba que el tiempo es muy limitado, obviamente para poder explicar un protocolo en el tiempo tan corto, pues es algo bastante complejo. Y más en este caso que vamos a hablar tanto de tórax, abdomen, pelvis, miembros superiores y miembros inferiores. Vamos a dar los tips principales o hablar sobre las características y aquellos consejos preliminares o puntos destacados en cada uno de los protocolos, ¿de acuerdo? Vuelvo y reitero, cuando hablamos de tomografía, estamos hablando de aquellas ayudas diagnósticas que utilizan radiación ionizante, ¿listo? Cuando hablamos de radiación ionizante, entonces hablamos de aquellos equipos como lo son la radiografía convencional, ¿ya? Equipos tanto portátiles como incrustados en cada uno de los servicios, y tomografía. ¿Listo? Estos tienen la calidad de que van a usar radiación ionizante en comparación con la resonancia magnética, que por su parte está manejada a partir de campos electromagnéticos, neutrones y protones. Bien. Teniendo esto en cuenta, decimos entonces que hablar de protocolos es hablar sobre aquella forma, aquella manera en que puedo realizar los diferentes estudios, ¿no? Generalmente los protocolos tienen un algoritmo, es decir, una secuencia, una manera de realizarse, pero esto es a nivel global, ¿no? ¿Qué pasa? Hay unos protocolos a nivel general y hay otros protocolos específicos. ¿A qué me voy con esto? Cuando hablamos de protocolos específicos, son aquellas cualidades, características o formas de trabajo que hay en un hospital de manera particular. Entonces, un ejemplo puede ser que las dietas, cuando se va a realizar exámenes de abdomen en X hospital, se realicen con aceite de resina dentro de la dieta.
un día antes, un ayuno de 12 horas, dependiendo del estudio, pues tiene características diferentes, ¿verdad? O puntos muy particulares, pero puede que ese mismo examen en otro hospital, pues vaya a tener una dieta o tenga de pronto ciertos puntos claves a tener en cuenta, como de pronto tener 2 o 3 días de solo dieta líquida o dieta blanda, y tal vez no aconsejen ya el uso de aceite de resina para poder evacuar todo el tracto intestinal. A eso me voy. Los protocolos varían dependiendo el hospital, dependiendo el centro de salud, dependiendo las características y dependiendo del personal profesional que esté en este sitio trabajando. ¿Por qué? Porque los médicos radiólogos, ellos pues tienen formaciones diferentes. Ya hay algunos que son de Cuba, otros tienen formación en Venezuela, otros tienen formación en Argentina, ya que generalmente aquí en Latinoamérica son las grandes casas, ya, o los alma mater en cuanto a la parte de los especialistas en medicina, y tienen formas diferentes de trabajo que se pueden adecuar dependiendo qué, dependiendo la forma en que se impartió el conocimiento o dependiendo la comodidad del mismo profesional. Entonces puede que a alguno le guste ver el plano axial, que alguno quiera siempre ver una ventana ósea, aunque no vaya a eh, poder identificar o analizar cuerpos óseos, pero le gusta, y hay que hacer entonces el examen con ese protocolo siempre teniéndolo en cuenta, ¿ya? Entonces a esto me voy. Hay protocolos generales, pero eso viene también inversamente proporcionado a la forma de trabajo de cada médico radiólogo y de cada especialista, así como el hospital. Esto entonces puede que tengan algunas características particulares y puede que sean diferentes de manera extra institucional, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar entonces sobre protocolos en tórax. Decimos entonces que generalmente podremos hablar que un protocolo en abdomen y pelvis va a tener siempre como cobertura el incluir las cúpulas diafragmáticas hasta la zona perinatal, y el FOB siempre va a ser piel a piel, la colimación va a ser gruesa y el medio de contraste va a ser siempre intravenoso. A veces es opcional poderlo administrar de manera oral, y este generalmente son dosis que van medidas de acuerdo que al índice de masa corporal. Quiere decir que van referidas de acuerdo al peso y de acuerdo a la concentración, ya, de cada uno de los fármacos o medios de contraste. ¿Listo? Bien, teniendo esto en cuenta, decimos entonces que las fases para hacer un abdomen y pelvis de rutina tienen un retraso de 70-75 segundos y se va a adquirir en fase venosa, por lo que no es necesario un caudal muy alto. Generalmente, este tipo de patologías se hacen en abscesos, en colecciones intraabdominales, en malformaciones intestinales y en patologías agudas. ¿Listo? Tener siempre en cuenta ya que hay que reconstruir las bases pulmonales. Se debe ingerir agua para distender el estómago y el duodeno, y va a tener un énfasis especial en exámenes previos o fases sin contraste. ¿Listo? Esto hay que tenerlo muy, muy presente. También es primordial, entonces, poder verificar, ¿ya? Que si son exámenes especiales donde se va a usar medio de contraste, generalmente este se usa cuando queremos evidenciar y cuando queremos dar una importancia grande
a lo que son generalmente tumores. ¿Listo? Para eso administramos generalmente medios de contraste. Bien. Por otro lado, tenemos el Urotac, donde su cobertura sin medio de contraste va a tener un polo renal a zona perineal, cortical de polo renal a cresta ilíaca, de eliminación sobre el polo renal hasta la sínfisis. Tener en cuenta entonces que las fases en cuanto a la de rutina es sin medio de contraste, y va desde cortical venosa y eliminación. El split bolus sin medio de contraste, va desde nefro hasta eliminación. Y el triple split bolus va a ir sin medio de contraste desde el córtico nefro hasta la eliminación. Generalmente, ¿en qué tipo de patologías o en qué tipo de diagnósticos se van a realizar el Urotac? Principalmente cuando hay hematuria, es decir, cuando encontramos sangre en la orina. Dentro de las causas puede ser litiasis, coagulopatías, malformaciones, toxicidad por medicamentos, infecciones, así como traumas. Tener siempre en cuenta, ya que hay una misma preparación, ya en comparación con otros estudios, se va a dar un bolo de suero antes de adquirir la fase de eliminación, esto es previo, y si en la fase de eliminación no se ven los uréteres, se le pide al paciente que se mueva para poder tener una correcta visualización. Es importante, ya que en el momento en el que el paciente venga de cualquier otro servicio, llámese urgencias, observación, hospitalización e inclusive por consulta externa, se tenga en cuenta que la vena viene permeable, es decir, el acceso venoso tiene que ser generalmente con un Jelco Avocat o catéter mínimo número 18, ¿listo? Para que tenga buena permeabilidad. Si tiene un 16, genial, ¿ya? Porque va a tener un excelente acceso venoso. Verificar que la venopunción sea del mismo día, ¿ya? Verificar también que se encuentre en una correcta posición, que esté bien fijo, ya bien sea con esparadrapo, ya o con fiscomul o con otro tipo de adherentes, ya que nos van a dar una buena fijación para la vena. Igualmente verificar ya que todo el equipo de macrogoteo también esté con una fecha inferior a 72 horas, con el objetivo de ¿qué? De prevenir una flebitis, ¿listo? Imagínense en ustedes, ¿ya? Si causa consecuencias secundarias, a veces hasta graves, el administrar cualquier tipo de medicamento fuera de la vena, ¿ya? Cuando el acceso venoso no es bueno, cuando no es permeable. Ahora imagínense el hecho de administrar medio de contraste. Se puede generar una extravasación, ya que puede colocar necrótico el miembro y generar otro tipo de alteraciones en la piel, ¿no? Que si el paciente no tiene un excelente o adecuado funcionamiento renal, es peligroso ya la administración del medio de contraste, porque no vamos a tener un buen funcionamiento para poder dar la eliminación adecuada a este medio de contraste. Es por ello que siempre antes de administrarlo se tiene que ver el índice de funcionamiento renal, ya comparar que esté dentro de los parámetros adecuados. Obviamente estos varían, la tasa glomerular cambia cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de hombres y cuando hablamos de niños. Tener siempre en cuenta ya que va a haber un riesgo-beneficio. Entonces este tipo de exámenes ya de pronto en pacientes que no tienen un buen funcionamiento renal, pero que requieren la realización de este estudio, es porque nos vamos a un riesgo-beneficio grande, ¿no? Debe ser porque el paciente está ante una situación de urgencia, de emergencia, ya, y requiere que sea realizado el estudio, ¿de acuerdo? Por eso vamos a colocarnos siempre en ese rango de riesgo-beneficio y poder mirar si va a ser más grande el beneficio
que el mismo riesgo de administrar el medio de contraste sin un adecuado funcionamiento renal. Voy a pedirles el favor de tener siempre el micrófono apagado, por favor. Escucho al fondo el eco de mi voz. Les agradezco, muy amables. Bien. Por otro lado, tenemos el tórax de rutina. Se va a tener una cobertura sobre el ápex pulmonar e incluir las suprarrenales. En caso de trauma, se incluye la parrilla costal completa. ¿Para qué? Para poder verificar, ¿ya?, que no haya ningún tipo de alteración, ningún tipo de fisura o de fractura. El FOB, por su parte, va a ir piel a piel. Se van a incluir todo lo que son mamas y axilas por cadenas ganglionares. Su colimación va a ser gruesa. El pitch y la rotación tiende a ser muy rápido. Para el uso de medios de contraste, entonces a los 40 segundos, el delay caudal lento, no se recomienda usar todo el medio de contraste. Se va a proceder a inyectar 60 mililitros a 1.5 mililitros por segundo, adquiriendo al terminar la inyección. Dentro de las patologías, para realizar tórax de rutina, está el EPOC, ¿ya?, que es la enfermedad pulmonar obstructiva, traumas, pectum, los nódulos, abscesos, enfisema, hernias del hiato, derrames pleurales, tanto extensos como neoplasia. Entonces, tener en cuenta, ya que cualquier trauma, sea abierto o sea cerrado, es indispensable realizar un estudio que nos vaya a brindar muy buena información. También es importante tener en cuenta que entre más fino sea el corte, vamos a tener mayor adquisición de imágenes. Generalmente los cortes en este tipo de estructuras son de 0.5, ya que son muy finos y vamos a poder adquirir más cantidad de información, ¿no? Que en el momento en el que se vaya a poder en el momento en el que se vaya a analizar, ¿ya?, vamos a poder obtener un análisis mucho más previo, mucho más conciso, y de esta manera tener un diagnóstico y posteriormente, ya, el médico dar un tratamiento de una manera eficiente, efectiva y eficaz en el menor tiempo posible, ya que todo lo que son traumas en tórax van a comprometer órganos vitales. ¿Listo? Entonces, aquí viene la importancia de poder realizar el examen, ya esta ayuda diagnóstica, en el menor tiempo posible y que sea un examen de alta calidad. Hay que tener en cuenta, entonces, que el topograma frontal en inspiración, con los brazos siempre deben de estar hacia arriba para no interferir en la adquisición de las imágenes. Las instrucciones tienen que ser claras. La patología de base, también vamos a poder tener una información extra si el paciente es fumador. Retirar elementos metálicos. ¿Para qué? Para que estos no vayan a afectar en la adquisición de la imagen. En el momento en el que tenemos el estudio y el paciente por su parte, digamos que contaba con cadenas, contaba con piercing, con modificaciones extracorporales, ya donde tiene metal, en el momento en el que se adquiere el estudio, va a dar unos visos que nos van a interferir, pues, en la información que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, si los podemos retirar, ya, si son superficiales, genial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a tener un examen mucho más limpio. Siempre tener en cuenta el cráneo caudal o caudal craneal, ya que las bases están más propensas al movimiento, y la ventana pulmonar en un filtro HR. ¿Listo? Todo lo que sea tórax, entonces tener en cuenta siempre hacerle una ventana pulmonar, ya que nos va a arrojar una mayor información. Bien, continuamos. Por otro lado, tenemos el examen lumbal. En este tipo de protocolos va a tener una cobertura en los últimos 3 espacios
o inclusive en toda la columna lumbal, ¿ya? Para poder adquirir la lumbosacra, de acuerdo a las especificaciones del médico, ¿no? Va a tener una colimación gruesa. Los cortes tienden de ser 3 cada 3 o 4 cada 4. Por otro lado, en el postproceso, siempre vamos a tener en cuenta una ventana blanda y ósea. En la blanda, la parte coronal y sagital, siguiendo el eje de la columna, y el axial angulado a cada espacio, desde el pedículo a pedículo. Por otro lado, en la ósea deben de haber 3 planos, siguiendo el eje de la columna. La identificación de los planos, ya tanto axial, coronal y sagital, es básico, ¿listo? Para nosotros poder realizar ayudas diagnósticas, ya siendo tecnólogos, siendo licenciados en radiología, siendo operadores de rayos X, siendo técnicos en radiación, ya que son los nombres con que generalmente se conocen a nivel Latinoamérica, las personas que realizamos las diferentes ayudas diagnósticas de radiología. Es indispensable tener unas buenas bases de anatomía, tener muy presente la importancia en el momento de ser los ojos internos del médico, y tener también muy presente siempre ser la mano derecha del médico radiólogo. Entonces no es solamente adquirir la imagen, ya volvernos mecánicos en el momento de generar ayudas diagnósticas, sino saber también interpretarlos, porque inclusive los médicos radiólogos en muchas ocasiones necesitan una opinión secundaria ya en el momento en el que interpretan un estudio, y generalmente siempre lo hacen con el tecnólogo en radiología. Bien. Por otro lado, decimos que las patologías a tener en cuenta ya cuando se hacen a nivel vertebral siempre van a ser discopatías, traumas, lumbociáticas, espondilosis, celulitis distales, espondilitis, entre otras, ¿de acuerdo? Así como compresiones del canal medular. Tener siempre en cuenta también, ¿ya?, la identificación de los planos, el poder ver el cuerpo desde diferentes planos. Es necesario repasar anatomía en diversas ocasiones. No es la misma manera como se ven los órganos en radiografía convencional, que son en 2D, a verlo en tomografía computarizada, ya que es en 3 dimensiones, e inclusive tenemos la posibilidad de realizar reconstrucciones en 3 planos. ¿Listo? De vital importancia saber ya que ya no se llama tomografía axial computarizada, porque no solamente vamos a poder ver estas imágenes en el plano axial, sino en axial, sagital y coronal, ¿ya? Y así como en diferentes ventanas pulmonales, óseas, entre otras. Siempre que vamos a hablar ya de tomografías, entonces no es TAC, no es tomografía axial computarizada, sino TC, tomografía computarizada. Eso como dato importante. Siempre usar en alto el más y no usar el CARDOUS cuando hablamos a nivel lumbar. Bien, estos son los inyectores, ¿ya? Nos ayudan a administrar los medios de contraste en equipos secuenciales y multicortes. Estos han sido creados para el aprendizaje y conocimiento a fin de entender los parámetros de adquisición y presentación de cada estudio en servicios de imágenes diagnósticas. Es pertinente el conocimiento en detalle, así como aclarar que cada institución hospitalaria puede cambiar o ajustar parámetros según criterios médicos para administrar inclusive medios de contraste. Esto entonces no solo es en los protocolos, ya, donde hay la posibilidad de ajustar cambios, sino también en el momento de administrar medios de contraste. Aquí podemos observar inyectores de contraste. La imagen número 2,
vemos un inyector de doble cabezal y en la imagen número 3 vemos un inyector de cabezal único. Para el diagnóstico de ciertas patologías es necesario la utilización de diferentes medios de contraste según el método utilizado para obtener la imagen. Conocimiento de la fisiología de este material en el organismo nos ha facilitado la realización de estudios dinámicos que van a permitir demostrar con gran precisión el comportamiento de las lesiones en órganos sólidos para determinar su naturaleza, así como opacificarlo de manera selectiva. En estructuras vasculares, arteriales o venosas, según el objetivo del examen, tanto para la realización de estudios con contraste en resonancia magnética, así como para procedimientos mínimamente invasivos en radiología, hemodinamia y electrofisiología. En conclusión, el uso de medio de contraste es una herramienta esencial que nos va a ayudar a obtener estudios de óptima calidad. El inyector del medio de contraste consiste en una o dos jeringas, las cuales están ensambladas a un sistema electromagnético que va a mover los émbolos hacia adentro y afuera para la administración de un agente a través de extensión endovenosa. Este sistema es controlado por el operador del equipo, es decir, por el tecnólogo en radiología, quien puede con una pantalla de contacto introducir datos en cuanto al volumen, en mililitros del medio que se va a utilizar, sea en flujo caudal, la presión o PSI de alarma de sistema como método de seguridad para evitar extravasación del medio. Importante tener en cuenta que el inyector cuenta con un sistema automático de medición de presiones durante la inyección de contraste, esto con el objetivo de que determinar la infusión en el momento en el que se detecte un aumento de presión. Entonces, en el momento en el que el equipo siente que está administrándolo con mucha fuerza, posteriormente va a ser una parada automática. Bien. ¿Cuál es la preparación para el medio de contraste de un paciente? Entonces, siempre tener en cuenta un ayuno de 4 a 6 horas, exámenes de unicreatinina, la tasa de filtración glomerular, el BUN o nitrógeno ureico en sangre, el cual va a tener unos valores normales de 6 a 20 miligramos, la creatinina, la cual es un compuesto orgánico generador a partir de la degradación de la creatinina, que es un nutriente útil para los músculos. Esta creatinina, por su parte, es el modo más simple de monitorizar la correcta función de los riñones, donde vamos a inferir que va a tener unos valores normales entre 0.7 a 1.3 miligramos en hombre y en mujer de 0.6 a 1.1. ¿Por qué cambia? Básicamente por el índice de masa corporal. Generalmente el hombre tiende a ser mucho más grande en comparación con la mujer. Las adquisiciones volumétricas en equipos multicortes se deben realizar con el menor grosor de corte que posee el equipo para estudios en ¿qué? En cráneo, articulaciones y en cuello. En estudios de mayor longitud, como lo son tórax, abdomen y miembros inferiores, se recomienda realizar exámenes con un grosor de corte de 1.0 milímetros a intervalo de 1.0, con la finalidad de ¿qué? De lograr reconstrucciones multiplanares y en tercera dimensión que nos vayan a brindar una adecuada resolución. Bien. Por otro lado, entonces les traigo a continuación, dentro de los protocolos que generalmente se pueden usar en tomografía, tener en cuenta entonces que cuando hablamos de miembros inferiores y superiores, pues son protocolos que pueden cambiar cuando hablamos a nivel de codo, a nivel de mano, a nivel de hombro, ya son protocolos que tienden a ser muy diferentes y pues que la imagen también se tiende a detallar en ciertos aspectos fundamentales y concretos de cada uno. A continuación les voy a nombrar ya los más usuales. Dentro de estos traigo a colación el tórax o TACAR,
Este se hace en alta resolución. Dentro de las indicaciones en que se va a realizar son enfermedades de la vía aérea, como suelen ser bronquiectasia, fibrosis pulmonar, enfisema, neumotórax espontáneo, seguimiento de pacientes inmunocompetentes, enfermedades idiopáticas, como suelen ser fibrosis pulmonares. La preparación del paciente, por su parte, no es ninguna. En cuanto a posición y orientación, es en decúbito supino, con los brazos elevados a la cabeza. Se realiza la primera imagen entrando desde el cuello hasta los hemidiafragmas. Entonces, todo lo que son protocolos o exámenes de tórax o abdomen siempre se van a hacer con el paciente acostado en posición de cúbito supino, es decir, acostado boca arriba con los brazos hacia arriba, para que no vaya a interferir estos miembros superiores en la adquisición de las imágenes. Bien, en cuanto a los planos de reconstrucción, suelen ser secuenciales en axial y en multicorte axial, coronal y sagital. Dentro del Scott View vamos a tener en cuenta imágenes en AP, es decir, anteroposteriores, y laterales de tórax en equipo de multicorte. Este topograma nos va a ayudar a poder seccionar la parte que queremos ver del cuerpo, ¿no? La que queremos, llamémoslo de esta manera, centrar. Entonces es un pequeño cajón, ya el cual tenemos la opción de agrandarlo, ya de colocarlo de pronto mucho más plano, de angularlo inclusive hasta en grados, ya cuando vamos a hacer tomografías a nivel de cráneo. Y el gantry también le podemos dar una graduación dependiendo cómo manejemos el equipo desde la zona en que se opera. El nivel de corte es secuencial, en axial de 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonales hasta 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas. El nivel de corte, en cuanto a multicorte, es axial, 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonales hasta 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas. Por otro lado, en cuanto a la angulación del gantry, este es un examen que se va a realizar sin angulación. La técnica del examen suele ser secuencial corte a corte o en multicorte volumétrico. En el grosor e intervalo, decimos entonces que si la inspiración es limitada y las bases pulmonales pobremente evaluadas, se debe realizar exploración en las mismas, en la posición prono del paciente. Tener en cuenta también las siguientes técnicas en cuanto a la técnica de exposición, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de 110 kilovoltios a 150 miliamperios en una dosis angular con un FOB de campo de visión, un algoritmo de reconstrucción en mediastino y parenquima pulmonar y una apnea respiratoria en inspiración, es decir, tomando aire, ¿para qué? Para poder ver las dimensiones del tórax. Por otro lado, no requiere uso de medio de contraste, ya que estamos hablando de un TACAR, y el ancho y nivel de ventana suele ser en parenquima, algoritmo óseo, de W1700 hasta un L600 y un mediastino de W450L a 40. Y podemos observar entonces un topograma de un examen, de un estudio de tórax en las dos posiciones, ¿no? Tanto antero-posterior como en lateral, para poder centrar el cajón y de esta manera hacer unas reconstrucciones secundarias. Bien, en cuanto al tórax contrastado, hay que tener en cuenta que este se va a realizar con unas indicaciones de masas mediastinales, de malformaciones arteriovenosas, de trauma de tórax, de neumotórax, neumonías, inflamaciones de alvéolos, atelectasias, cáncer de esófago, tumores benignos y malignos, lobectomías, toracotomías, sea de mama y metástasis. Aquí podemos ver un corte axial de tórax en ventana de parenquima en la imagen número 32
Y por su parte, en la imagen número 33 vemos un corte axial de tórax en ventana de parénquima pulmonar. El angioTAC de abdomen tiene ciertas características también principales. Dentro de estas podemos traer a colación que se van a realizar para la medición del diámetro en sospecha de dilatación. Las indicaciones son en aneurismas de diferentes tipos de disección aórtica. El tratamiento es para y por colocación de implantes de endopetrosis de trauma, solo a nivel arterial. La preparación del paciente, por su parte, debe tener consentimiento informado y ayuno de 4 a 6 horas. El consentimiento informado, ¿por qué es necesario? El consentimiento informado es poder darle la autorización al médico. ¿Ya? ¿De qué? De que vamos a administrar medio de contraste, ¿ya? De que conoce probablemente cuáles son las consecuencias que puede tener la administración del mismo. Y se está completamente de acuerdo en que son cosas que pueden pasar y que se tiene un conocimiento ya tanto de los beneficios como de los riesgos en el uso de este. Tener en cuenta también que se debe tener examen de unicreatinina, tasa de filtración glomerular, canalización del paciente en el pliegue del brazo, la posición y orientación del paciente es igual que en el abdomen. Los planos de reconstrucción suelen ser en multicorte, axial, coronal y sagital. El Scud View debe ser en AP y lateral de abdomen. El nivel de corte desde los hemidiafragmas hasta la sínfisis púbica. Y la angulación del gantry no es necesaria. En la técnica del examen tiene un multicorte volumétrico. El grosor de intervalo del corte va a ser de volumen de 1 milímetro a 1 milímetro y post reconstrucción de 4 milímetros a 4 milímetros en axial, donde en el plano coronal debe ser de 3 milímetros a 3 milímetros y en el sagital de 4 por 4. La técnica de exposición es de 110 kilovoltios y 200 miliamperios en nivel automático. El SURESAR debe tener un ROI en la aorta de sumar 90 concept file y un FOB de L. En el algoritmo de reconstrucción debe estar en tejido blando, tanto para MPR como para MIP, y una apnea respiratoria en expiración. Aquí observamos entonces una imagen donde está el topograma de abdomen. Generalmente, cuando se van a realizar protocolos en abdomen, se suele alargar hasta la pelvis, esto con el objetivo de brindar mayor información. En la imagen número 69 vemos una imagen axial en SURESTAR para la medición de Home-File en la aorta. Y en la imagen número 70 vemos imágenes en axial de SURESTAR para la medición de Home-File en aorta también. Estas imágenes son gracias a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Yo soy egresado de esta institución y por ende pues tengo esta información que me gusta compartirlas con ustedes, ya que me parece necesario que ustedes la tengan dentro de sus bibliografías, ya y dentro de el material de estudio que vamos a compartir el día de hoy. Como les digo, la meta mía es que pues dentro de los protocolos ya, que estamos dando el día de hoy, se tenga claro los que les voy a compartir en el tiempo estimado y el resto, pues este tipo de material ya se va a enviar por PDF ya con el personal administrativo, con el personal logístico del Centro Internacional de Capacitación para que ustedes posteriormente puedan leerlo ya y puedan tenerlo a modo de información y a modo de conocimiento propio. En esta gráfica decimos que observamos dos imágenes axiales de TAC. La primera ubicada en la parte izquierda de la pantalla es para la planeación y medición inicial de unidades de Home-File y la segunda imagen se obtiene en tiempo real durante el estudio. Como muestra, se incrementa la densidad al intervalo del vaso por la aplicación del contraste y es ahí cuando se cuantifica el aumento de la densidad y el equipo nos va a iniciar automáticamente la adquisición del volumen planeado. Bien, aquí vamos a hablar ahora de un UroTAC
Decimos que dentro de las indicaciones que este tiene es en cólicos renales, hidronefrosis, urolitiasis, control de nefrostomías, preparación del paciente. Este debe contar con una vejiga llena, posición y orientación del paciente de cúbito supino, con los brazos arriba de la cabeza, saliendo desde el hemidiafragma hasta la pubis. Dentro de los planos de reconstrucción, este debe ser multicorte, axial, coronal y sagital. Debe contar con un Scott View AP y lateral de abdomen en multicorte y un nivel de corte multicorte de 2 centímetros por arriba de los polos superiores de los riñones hasta la sínfisis púbica. La angulación del gantio debe ser sin angulación. La técnica del examen, por esta parte secuencial, corte a corte, con un multicorte volumétrico de todos los canales, un grosor e intervalo del corte secuencial de axiales de 3 milímetros por 3 milímetros, un multicorte volumen de 1 milímetro a 1 milímetro por reconstrucción de 3 por 3 en axial y coronal de 3 por 3, así como en sagital. La técnica de exposición suele ser de 110 kilovoltios a 150 miliamperios automático, un FOB de 300 mm a 350 mm con algoritmos de reconstrucción en tejido blando, apnea respiratoria en expiración, un ancho nivel de ventana de W450 a L40. Bien. Dentro de las indicaciones, entonces tener en cuenta que este se va a realizar en masas, en traumas cerrados, en enfermedades diverticulares, bypass gástricos, en apendicitis, peritonitis, así como en obstrucciones intestinales. ¿Ya? Pero las obstrucciones intestinales generalmente las descartamos de inicio, ¿ya? Cuando se tienen que intervenir de manera quirúrgica con radiografía convencional. La preparación del paciente, entonces vuelve y juega, un paciente con medio de contraste, consentimiento informado, ayuno de 4 a 6 horas, tasa de filtración glomerular, BUN, creatinina, entre otros. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el TAC de rótulas. Este TAC de rótulas está indicado en alineamientos patelofemorales. La preparación del paciente no es ninguna, son pacientes totalmente quietos donde se debe de fijar los pies para evitar movimientos secundarios. La posición y orientación del paciente es en decúbito supino. Los planos de reconstrucción suelen ser en cortes axiales, el Scott View en AP y el nivel de corte se tiene que realizar 3 cortes a 0,20 y 40 grados de flexión sobre la parte más ancha de la rótula, donde se tiende a utilizar soporte. ¿Listo? La técnica del examen es grosor de corte de 3 milímetros. El grosor e intervalo de corte solo se realiza en zonas específicas. La técnica de exposición es de 110 kilovoltios y 50 miliamperios. Suele tener un surestar que no es necesario y un algoritmo de reconstrucción a nivel de filtro óseo. La apnea respiratoria no es necesaria. El ancho nivel de ventana suele ser óseo de W de 2500 a L de 250. Aquí podemos observar en la imagen 81 corte axial de rótula a 0 grados, entre otros. Por otro lado, y no menos importante, para culminar por cuestiones de tiempo, para dar inicio posteriormente a otra capacitación proyectada, tenemos el TAC de pie y de cuello de pie. Este tiene unas indicaciones de lesiones traumáticas no claras en rayos X, donde es recomendable realizar este estudio a nivel comparativo. Dentro de la preparación del paciente no requiere ningún tipo de preparación. Es un paciente totalmente quieto, el cual se tienen que fijar los pies para evitar movimientos secundarios. La posición y orientación del paciente se encuentra en decúbito supino. Es un estudio comparativo, es decir, vamos a tomar las dos extremidades. Los planos de reconstrucción suelen ser secuenciales, en axial, coronal directo y volumétrico, en cortes tanto axiales como coronales.
En el Scott View debe tener AP lateral en un leg de 250 mm y el nivel de corte se debe iniciar 4 centímetros arriba de las articulaciones hasta terminar el calcáneo, ya que vendría siendo la zona límite a poder estudiar. Por otro lado, y no menos importante, tener en cuenta entonces la angulación del gantry. Ya decimos que no requiere angulación del gantry. La técnica del examen es un volumen de 0.5 mm y el grosor en intervalo suele ser secuencial, axial y coronal de 2 mm sobre 2 mm, volumétrico de 0.5 a 0.5 y todos los planos en 2 mm cada 2 mm. Las técnicas de exposición, esta suele variar, entonces, ¿por qué? Porque es áreas mucho menos densas, ya con menor volumen, entonces va a requerir un kilovoltaje mucho más pequeño, de 110 kilovoltios y 50 miliamperios. No requiere surestart y el FOB es de 210 o 250 mm. El algoritmo de reconstrucción suele ser filtro óseo y no requiere apnea respiratoria. Aquí observamos entonces imágenes comparativas en AP y la lateral, ya en una reconstrucción. ¿Qué es necesario? Ya que ustedes tengan en cuenta que cuando hacemos imágenes comparativas, la parte izquierda de la pantalla es la parte derecha del cuerpo y posteriormente la parte derecha de la pantalla pues es la parte izquierda del cuerpo que estamos estudiando en ese momento. Bueno, vuelvo y les reitero, aquí les voy a dejar el material ya donde vamos a encontrar angiografías de extremidades inferiores, donde vamos a encontrar tomografías computarizadas de hombro, tomografías computarizadas de codo, entre otros. Importante que el médico se espere tacto, simpatía y comprensión, ya así como el profesional en salud, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos y alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este suele ser un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito como profesional en salud. El verdadero profesional en salud se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y el humilde, en el héroe estoico y el mañoso. Le interesa a la gente y trabaja por vocación. Muchas gracias por su tiempo. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Como les expresé anteriormente, este tipo de material se les va a enviar a través de los diferentes medios de contacto donde ustedes hicieron comunicación con el Centro Internacional, así como sus posteriores certificaciones. No siendo más, les deseo una excelente noche, buen viento y buena mar. Un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Les agradezco si por favor me dejan un comentario en el chat sobre su apreciación en el curso de hoy. Muy amable y feliz noche. Dios los bendiga.